Cierre de planta de fabricación. Se va a cerrar la planta de fabricación donde laboro desde hace 12 años. Somos un grupo de 4 plantas en el país. Mi superior me pide resolver si me dan de baja en 2 meses o me quedo al cierre y busco reubicación en las otras plantas al final. Eso implica relocalizarme a otra región y no hay certeza de que haya lugar para mí, para mi perfil. Soy jefe de nóminas. He escuchado su podcast y agradecería mucho me pudieran dar un consejo. Sé que no soy el único con este tipo de problemas, así que favorecerían a más gente. Gracias. Bueno, pues este es el caso. ¿Qué opinión te merece, Gabriel? Pues es una situación eh, complicada porque, por un lado, la única alternativa que le dan es de que puede tener trabajo, pero no saben dónde y, y y no se lo garantizan. Y si lo dan de baja en 2 meses, quedándose en el cierre, me imagino que lo liquidan. Entonces, pues, si yo tuviera niños chiquitos, a lo mejor sí buscaría una relocalización, porque pues, es más fácil cambiarse de ciudad en un momento determinado, y si tiene 12 años de antigüedad, pues hay probabilidad que pueda, que pueda relocalizarse en otro lugar. A lo mejor también podría conseguir ahí, si no es el mismo puesto que tuviera, pues cuando menos algo similar, y poder mantener dos cosas importantes desde mi punto de vista. Una, que es la antigüedad dentro de la empresa, dentro de la compañía, y dos, una continuidad también en el trabajo. Yo creo que creo que depende, que aquí depende mucho de en realidad, por un lado, lo que dices, tiene que hacer una valoración de cómo se encuentra él a nivel familiar y económicamente. Y adicionalmente de eso, creo que también tiene que valorar ese posible cambio, qué impacto va a tener en su familia, como bien lo mencionas, como en sus niños, si son muy chiquitos. Algunas veces, lo digo porque seguramente más de uno de nosotros nos hemos encontrado en esa situación, nos dicen, bueno, para quienes estén en contacto con este material o nos estén viendo o escuchando desde México, sabrán que si decimos te vas a Querétaro y ves en la Ciudad de México, pues es un viaje de 1 hora y media, 2 horas. Valoras que a tu familiar, a tus hermanos, a tu mamá, a tus abuelos, o sea, la familia que tú visites, es un viaje que se puede hacer, pero cuando te dicen te vas a ir hasta Chihuahua, te vas a ir a Sonora, Monterrey, el viaje se vuelve de 10 y 11 horas y ya implica una relativa ruptura por el tiempo de desplazamiento y los gastos de ir y regresar, por supuesto. O a veces inclusive tienes que valorar, bueno, me voy yo, pero dejo a mi familia. Lo que quiero llegar es que aquí hay un alto componente, sí familiar, sí económico, pero en una mezcla muy particular de ambas. Si tienes 12 años, no sabemos de qué edad eres, pero ya suena que eres una persona madura. Quizás tus hijos ya tengan más de 5 o 6 años. Hay que considerar también que ellos, cuando les rompes el ciclo escolar, ellos ya tienen amiguitos hechos, ¿no? Entonces, cuando ellos son, de hecho, los niños son quienes más sufren cuando existen ese tipo de reubicaciones. Los adolescentes, o mientras más grandes somos de edad, quizás un poquito menos, pero los más chiquitos, si suelen sufrirlo, yo creo que debería ser una conversación que debería sostener en primer lugar con su pareja, estamos asumiendo que la tiene, y tratar de hablarlo muy abiertamente, ¿no? Si yo me voy ahora, voy a tener dinero de inmediato, pero efectivamente se alcanza a percibir que hay incertidumbre, la incertidumbre económica de qué voy a hacer. O sea, porque me pueden liquidar ahora, pero no está escrito en ningún lado que voy a conseguir trabajo en 3, 6, 7 meses. Eso no lo sabemos. Sí, Y,
No, sí, Perdón, adelante, adelante. con respecto a eso que estabas comentando, sí, o sea, haciendo casi un resumen, pues sí, lo primero es, él debe de platicarlo con su pareja, con su familia, porque esa sí es una decisión de dos, porque relocalizarlo en otra parte de la República, o sea, generalmente las empresas pues, que están localizadas en la Ciudad de México, por ejemplo, pues me imagino que tienen plantas en Guadalajara o en el norte del país, Monterrey, Tijuana, ¿no? Entonces, generalmente no tienen las plantas tan cerca, que la tengo aquí en Puebla y después en Guanajuato, y que es relativamente cerca de la Ciudad de México. Entonces, ese contexto, pues sí, nos hace falta. Y bien dices, o sea, realmente es una decisión de dos. Y ahorita la situación con lo de la pandemia no está tan fácil, este, que se estén abriendo plazas para contrataciones. Es más, pues todo es de dominio público, que no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo se han perdido cantidad de empleos. Entonces, el tener la esperanza de un empleo, aunque no te lo garantizan tampoco, pues de una reubicación, pues eso es continuidad. Y creo que también valdría la pena, digo, si la persona nos permite esta sugerencia, es que haga un poco de scouting, que investigue un poquito cómo está, si no sabemos de qué ramo industrial trabaja, pero porque también habíamos hablado en un episodio del podcast anteriormente que aunque hay muchos rubros que han sido, muchos sectores que han sido castigados por la pandemia, hay muchos sectores que efectivamente han crecido. Se ha ido muy bien, como los de mensajería, todas las entregas a domicilio les ha ido muy bien y hay algunos más que también han crecido. Entonces, quizás viendo un poco la ventana de oportunidad, que voltee a ver si él no es parte de esos sectores, quizás haya un crecimiento interesante en un sector en el que él no se había considerado. No le quita nada investigar un poquito si algunos de ellos tienen plazas, quizás eso le dé un poco mayor de certidumbre y mayores alternativas, ¿no? Si él logra localizar que hay un sector que está en una posición más sana en este contexto y él eventualmente pudiera conseguir trabajo ahí, pues le iría bien, ¿no? Porque si lo dan de baja en 2 meses y además lo liquidan sanamente, como dicta la ley de su país, porque también estamos asumiendo que es de México, si sale en ese tiempo y con ese dinero y con una ventana de posibilidad de contratarse quizás en los siguientes 6 meses, pues está bien, pero sí hay que hacer un poquito de más de tarea de investigación, ¿no? Sí, sí. Yo creo que este, si tuviéramos un poquito más de información sobre el tipo de industria a la que se refiere y, y dónde están ubicadas las otras plantas de fabricación, pues a lo mejor podríamos ser un poco más directos en cuál que sería nuestra recomendación, pero así de manera general yo creo que lo que hemos comentado aquí sobre ese punto es lo que podríamos decir, ¿no? Sí, quizás ya como último para cerrar este caso, lo que yo quisiera hacer una observación es que aquí ha habido, como llamamos en los seminarios de gestión de cambio, aquí ha habido un factor externo que lo ha obligado a cambiar su posición, su status quo, se ha visto afectado por este factor externo. Entonces, lo interesante de los factores externos es que ellos no piden nuestro permiso y no interesa a ese factor externo como nos encontramos nosotros. Creo que aquí el mensaje que también podríamos llevarnos es que, si bien en este caso, muy desafortunadamente, siempre que se habla de un cierre, siempre implica los empleos de muchas personas, siempre tenemos que estar abiertos a que en un mundo cambiante esto podría volver a repetirse, ¿no? Entonces creo que parte de esa flexibilidad que tenemos que tener los seres humanos con o sin pandemia, pero ante un mundo que ha cambiado mucho tecnológicamente, es entender que pues esto puede volver a ocurrir. Si estamos con esa mente, estamos un poco más despiertos y abiertos a cómo va evolucionando el mundo alrededor de nosotros para estar preparados en la eventualidad próxima vez que esto ocurriera. Sí, totalmente de acuerdo. Lo único constante es el cambio.
Efectivamente. Bueno, con esto cerramos entonces este caso y muchas gracias a la persona que nos lo envió.